Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, querido colega? Bueno, en esta oportunidad te invito a ver un video donde se hace la entrevista al ministro de Educación, Ricardo Cuenca, y habla en resumidas cuentas sobre si las pensiones para el próximo año en los colegios particulares van a bajar o aumentarán, si la presencialidad va a ser para todas las regiones o no lo va a ser, si hay vacantes en las escuelas públicas para el siguiente año, cómo será la presencialidad en el siguiente año bajo sus tres modalidades, y cuándo empezamos las clases y cuándo la terminamos. Se adoptarán también la modalidad de los colegios privados. Esto quiere decir que habrá vacaciones para los estudiantes, más no para los docentes. ¿Cuál será el aforo? ¿Cuáles serán los protocolos? ¿Y cuántos niños ingresarán por aula dentro de los colegios? También hablarán sobre la nivelación que hay en enero y febrero para los estudiantes, pero esta será voluntaria u obligatoria. ¿Qué pasará con la educación inicial y qué pasa con las universidades? Esto y mucho más en este video. Quédate. ¿Cómo será el próximo año en la primaria y en la secundaria? La pregunta que más me han hecho y se la retransmito es: ¿las clases presenciales serán obligatorias? Y otro grueso de padres dice: si es que es así, para matricular será obligatorio tener la vacuna. ¿Cuál es su respuesta? A ver, para la primera y luego la explicación larga, la respuesta corta para la primera es no. Efectivamente va a ser voluntario el retorno a clases, por lo menos en el diseño que estamos realizando cuando estamos hablando de una modalidad presencial. Y la segunda también es no, no va a ser necesario tener ninguna vacuna como elemento determinante para poder matricularse a las clases presenciales o semipresenciales. Entonces queda claro que las clases podrán ser presenciales en algunos casos, semipresenciales en otros y virtuales en otros también. ¿Por qué? Porque lo que muchos padres se están preguntando es si las pensiones van a bajar o el ministerio va a aplicar los reglamentos que se aplicaron con el exministro Benavides. ¿Cómo sería en todo caso? Porque dicen: oiga, yo voy al colegio o mi hijo o mi hija va al colegio, pero ¿qué pasa cuando no va o va a medias? ¿Se va a aplicar ese criterio? ¿Se va a recomendar, se va a sugerir que las pensiones sean de acuerdo a el número de clases presenciales o no? Como bien lo ha dicho, hay vigente un decreto en el que se le pide a la oferta privada poder transparentar todos sus costos para a partir de ello llegar a un acuerdo entre privados, digamos, entre los padres de familia y la iniciativa de las escuelas para que puedan llegar a un acuerdo respecto a sus pensiones. Lamentablemente, más allá que mediar, el Ministerio de Educación no puede tener ninguna injerencia en regular los precios que se dan entre privados, ¿no? Ya. Sin embargo, como se ha hecho este año, lo que vamos a tratar es de facilitar este diálogo para que efectivamente logren tener algún acuerdo a partir de los planteamientos que las propias escuelas dan. Tampoco es tan evidente decir que la presencialidad es más barata o más cara que la virtualidad, dependiendo del modelo de virtualidad que se implementa, dependiendo de la combinación entre lo presencial o no presencial, por ejemplo. Ahora, ¿qué pasa con lo relacionado a los niveles primaria y secundaria en esto de la presencialidad, semipresencialidad o virtualidad? ¿Es para todas las regiones, los distritos? ¿Cuál es el plan para el próximo año y si se va a mantener la misma virtualidad que el 2020? Esa es una muy buena pregunta, Jaime, se la agradezco porque la flexibilidad tiene como varios niveles, A ver. digamos. Uno tiene que ver con el plan de estudios, que tiene que ver con inicial, con primaria o con secundaria. Es claro que no se puede desarrollar en un año, entre comillas, normal, todo el plan de estudios completo y por lo tanto se tendrá que priorizar ese plan de estudios a partir de las decisiones que estamos tomando, de las competencias básicas como comprensión lectora, resolución de problemas matemáticos, que son competencias de base para poder desarrollar otras más adelante, ¿no? Entonces, el tratamiento que se le va a dar pedagógicamente a cada uno de los niveles va a estar ajustado en tema presencial,
en tema semipresencial y en tema virtual y remoto, y es por eso que hay algunos ajustes también en Aprendo en Casa. Esto mismo tiene el enfoque ya no pedagógico, sino el enfoque territorial. Es decir, habrán algunas zonas en donde por estos indicadores que le decía al principio, lo más probable es que lleguemos hacia niveles de semipresencialidad, ¿no? Porque el acumulado que tenemos de las experiencias de varios países han demostrado que teniendo en cuenta algunos protocolos sanitarios claramente establecidos en las escuelas, los niveles de contagio y de avance de la pandemia en las escuelas, sobre todo en las escuelas primarias, ha sido bastante controlado y los niveles de contagio han sido muy, muy pocos. Al contrario, lo que se ha generado es un espacio de cuidado para los estudiantes, para los niños y para las niñas, ¿no? Claro. Siempre y cuando guardemos, por supuesto, todas estas, digamos, posibilidades de controlar sanitariamente la apertura de las escuelas. Ahora, pero ¿qué pasa con las vacantes? Que también es otro tema que preguntan los padres. ¿El Ministerio de Educación dispone de vacantes para trasladar o recibir, mejor dicho, a alumnos de la escuela privada a la escuela pública? En este momento, con los números que estamos manejando, sí. Si se incrementasen los números, que recién vamos a tener hasta, digamos, principios del próximo año, cuando se inicien los procesos de matrícula, lo que estamos haciendo es que, como casi de forma preliminar, lo más probable es que la educación sea semipresencial, podamos tener la mayor posibilidad, dadas estas circunstancias, de captar la mayor cantidad de estudiantes que emigran de la escuela privada. Entre otras cosas, porque cuando hablamos de semipresencialidad, para que le quede muy claro a los padres, Jaime, no estamos hablando de una semipresencialidad tan estandarizada como que 2 veces por semana voy todo el día a clases y los otros días hago educación remota, sino por grados, por niveles, van a poder asistir algunas horas a clases, que son los modelos que se han implementado. Exacto. ¿Cuántas? Y complementarlo. ¿El cálculo cuál es? ¿Cuántas horas? Estamos en pleno proceso de diseño, pero van aumentando. Es decir, en primaria tenemos algunas cantidades de horas mucho más reducidas, porque hay una matrícula más amplia, y entonces hay que ir modulando por grados. Es un trabajo de filigrana que se está haciendo para poder atender esta... Lo que ya sale esta semana es lo que se conoce en el sector educativo como la norma técnica, que es lo que regula los grandes periodos del año escolar. Es decir, vamos a empezar el 15 de marzo oficialmente, vamos a terminar el 18 de diciembre. A diferencia de otros años, vamos a tener en la escuela pública el modelo de escuela privada, de tener una semana en mayo y una semana en octubre, para que el receso de estudiantes sea un proceso de reentrenamiento, capacitación, de revisión de lo hecho por parte de los profesores, porque, como usted comprenderá, estamos en una situación inédita para el sistema educativo. Empezó este año con una situación de emergencia, pero lo que está claro es que el próximo año, independientemente de cómo vaya avanzando la emergencia, lo que tenemos es que responder muy rápidamente, muy dinámicamente y muy flexiblemente a lo que el contexto nos esté obligando, ¿no? En el caso del Perú, y concretamente lo referido a su sector, ¿los niños tendrán prioridad para cuando llegue la vacuna? Y si es así, ¿cuáles van a ser los criterios? Los que va a tener prioridad son los docentes. Porque los adultos son los que están, digamos, más aptos para el recibir las vacunas. Originalmente los docentes no estaban en la lista preliminar. Luego de conversaciones con el Ministerio de Salud y con la ministra Massetti, estamos tratando de modificar esa norma para poder incluir a los docentes y se sientan también ellos seguros para poder efectivamente dar las clases. Toda la investigación que se tiene de los países que han abierto las escuelas, Jaime, el nivel de contagio de niños hacia adultos o de niños entre niños ha sido muy bajo, las tasas han sido muy bajas, ¿no? Entonces eso también forma parte de esta gran bolsa de indicadores con los que queremos formar estos índices de ruralidad, de diferentes tipos de ruralidad, diferentes tipos de urbanidad, para poder efectivamente jugar una especie de ajedrez muy fino con el sistema educativo del 2021. ¿El aforo por aulas va a cambiar
cuántos niños se van a poder tener por aula. Y luego le pregunto sobre los maestros que usted me acaba de decir, pero para no atosigar de preguntas. Protocolos, aforo por aula, niños por aula. Ujú. En tres momentos. El aforo, por supuesto, va a alcanzar entre el 40% más o menos, Ya. dependiendo de los módulos que se estén trabajando. Es decir, hay clases que tienen secciones mucho más pequeñas, en donde probablemente el aforo puede ser más grande, ¿no es cierto? Eso tiene que ver con las dimensiones del colegio. En secundaria suele, digamos, haber una presión de matrícula menor, pero efectivamente más estudiantes adultos, digamos, o jóvenes adultos, en donde se tendrá que evaluar si el aforo tiene que disminuir. Pero junto con eso ya hay unos protocolos trabajados con MINSA que tienen que ver con, por supuesto, además de las cuestiones generales de uso de mascarillas, de lavado de manos, de distanciamiento social, el tener unas alertas que significan, por ejemplo, en la clase presencial, inclusive en la virtual, pero sobre todo en la presencial, un niño, una niña, un joven falta ese día, inmediatamente se alerta las razones de por qué faltó o el docente. Si ese niño tiene, por ejemplo, algunos síntomas o efectivamente se le hace una prueba o Ya. tiene niveles de contagio, se hace el primer cerco en el aula, ¿no es cierto? Si hay más de un niño, se hace el cerco en la escuela, por supuesto todo se vuelve a virtualidad y se acaban las fases presenciales. Esa parte también forma parte del protocolo que estamos Es decir, elaborando. si se detectase un caso en un aula, inmediatamente se detiene la semipresencialidad o presencialidad, según sea el caso, y todos a la casa. Exacto. Ya. Ahora, ¿quién va a supervisar eso? Eso es una buena medida. Es una muy buena pregunta porque se está armando un equipo de trabajo en unas redes con las escuelas que ya trabajan muy bien con los centros de salud y con las propias UGELs. Comparto el comentario de una televidente que es reiterativo y no solamente lo he leído en las redes, sino también me lo cuentan diferentes personas. Dudo que inicien clases presenciales el 2021. Muy difícil sin vacuna. No enviaría a mis hijos ni loca. ¿Qué le diría a esta madre de familia? Que tiene toda la razón de tener miedo y por eso tenemos la alternativa de seguir haciendo educación remota, ¿no es cierto? Lo que debe quedar, Jaime, muy claro para todos, es que la responsabilidad primera, esa que me hace despertar todos los días a las 3 de la mañana, es saber que tenemos toda la seguridad de poder tener un sistema lo más seguro posible, lo más sano posible y con el menor riesgo posible, ¿no es cierto? En la mínima duda que tengamos luego de todo este trabajo intenso que está haciendo el Ministerio de Educación y sus equipos para hacer estos diseños, en donde efectivamente haya riesgos, obviamente vamos a volver a la idea remota porque Claro. no podemos poner en riesgo ni a los estudiantes ni a los docentes. Así que los padres de familia les pido en general que estén tranquilos porque primero esto es muy cambiante y por eso estamos muy abocados a hacer este diseño tan dinámico que nos está costando tanto mover como filigrana, porque la decisión final va a venir más adelante, ¿no es cierto? Ajá. En este momento sería muy irresponsable decir vamos a empezar de tal manera el 15 de marzo porque el contexto y las condiciones cambian muchísimo. Pero inicialmente el plan es el que nos dijo hace un momento, que las clases comenzarían el 15 de marzo y terminarían el 18 de diciembre, 2021. Exacto. ¿No? Exacto. Ahora, hablemos del 2020. ¿Cuál ha sido el nivel de aprendizaje en este 2020? Porque ya se ha dicho que todos pasan de año esta vez. Sí, a ver, ahí hay dos preguntas en uno, digamos. La primera es que acabamos de terminar el operativo de una evaluación de aprendizaje muestral que el Ministerio de Educación emprendió hace algunas semanas, antes que yo asuma la cartera, en donde a partir de una metodología con dispositivos electrónicos se ha levantado información muestral de varios grados para ver cuánto se ha aprendido. Los resultados de esos recién están en pleno procesamiento. Ya. La próxima semana tendremos la información final. Acaba de terminar el operativo para levantamiento de información. Eso nos va a permitir mirar cuánto hemos avanzado, cuán efectivamente se ha aprendido o no, o qué cosas se ha aprendido durante la pandemia. Esta información además nos sirve
de forma prospectiva, porque a partir de esos resultados es que vamos a poder alimentar de mejor manera los dos momentos de nivelación que vamos a tener el próximo año. Ya. Uno de enero y febrero, en donde vamos a tener unas carpetas de nivelación colgadas en la página web del ministerio para que podamos, todos los que queremos volver a mirar y afianzar lo que trabajamos, hacerlo durante enero y febrero. Nivelación y un segundo periodo. voluntaria. Una nivelación. ¿Nivelación voluntaria o nivelación Voluntaria. curricular, Voluntaria. digamos? Ah, voluntaria. Ya. Porque los estudiantes con toda la razón del mundo me han escrito y me han dicho con mucho cariño y algunos con no muy tanto, necesitamos un poco de vacaciones porque estamos un poco tensos, ¿no es cierto? Claro. El que más recuerdo con más cariño es que uno que me dijo, cachetón, quiero mis vacaciones, ¿no es cierto? Y entonces tienen todo el derecho a decirme cachetón y que tengan vacaciones. Entonces, lo que sí va a estar entre marzo y junio, un periodo ya formal de nivelación, porque ahí viene una evaluación para darnos cuenta cuánto han avanzado efectivamente, Ya. cuánto todavía requieren seguir trabajando el segundo semestre del año 2021 o cuándo pueden ya trasladar sus planes de estudio hacia nuevas competencias, ¿no es cierto? Ajá. Para darnos cuenta, Jaime, que el año 2021, por más que parezca, no va a ser igual al 2019, ¿no es cierto? Se va a parecer más al 2020 porque las circunstancias del contexto así todavía lo indican, ¿no? Evaluación entonces complementaria o una revisión de lo avanzado en marzo o de marzo a julio, que es lo que nos está diciendo. Ahora, brevemente, ¿qué pasa con la educación inicial? Ya, ese es el punto principal, ¿no es cierto? Porque todo indica a que la educación inicial es la que más golpeada ha estado porque la virtualidad no ha sido el mejor mecanismo para hacerlo, ¿no? Allá hay una discusión inclusive internacional respecto de cómo hacerlo. La idea es empezar a migrar a las ideas iniciales de la educación inicial, que es tener una educación inicial, digamos, al aire libre. Ya. No tenerla en espacios cerrados y más bien cargarle el peso lúdico que tenía y utilizar espacios públicos, utilizar los patios de los colegios, para que efectivamente los niños y las niñas puedan aprender, O sea, puedan eso, entrar en un se proceso está de contemplando que la educación inicial sea, por ejemplo, en los parques. por ejemplo, y que sea sin duda semipresencial, ¿no? Semipresencial también. ¿Y las universidades e institutos? Ya, ahí también, ahí es más fácil, digamos, porque este año ha ayudado a recuperar a la universidad pública, el 98% de las universidades ya empezaron a trabajar de forma remota, y entonces allí lo que estamos viendo por la autonomía universitaria es solo coordinar con las universidades para ver cuándo efectivamente se tiene que hacer una educación presencial, porque así lo exigen los laboratorios, Claro. por ejemplo, respecto de una educación que más bien se podría mantener remota. La idea es estimular a que en el caso de la educación superior, al contrario, se continúe con la educación virtual y con la educación remota. Hay varios factores que influirían en el año escolar 2021, de acuerdo al Ministerio de Educación. La modalidad semipresencial sería la más probable de aplicarse, sin embargo, especialistas dijeron que eso podría tener complicaciones. La posibilidad que el año escolar 2021 sea presencial, semipresencial o virtual dependerá de varios factores, teniendo en cuenta que aún es incierta la llegada de la vacuna contra el COVID-19 a nuestro país. Según el ministro de Educación, la modalidad semipresencial sería la más probable en aplicarse, aunque para algunos especialistas en el tema, esto podría traer complicaciones en su ejecución. Un grupo lunes, miércoles y viernes y el segundo grupo martes, jueves y sábado, va a obligar a las instituciones a tener el doble de personal. Y eso va a ser económicamente imposible, ¿no? Y inclusive tendría que el doble de gasto, no solamente en planillas, sino también en gastos de manutención. Leonor Alvarado, del proyecto educativo Pilares, consideró que en todo caso de aplicarse esta modalidad, se debería considerar lo siguiente. Obviamente debería haber semipresencialidad, pero solo 1 o 2 días a la semana, y que esos días de la semana los chicos, los estudiantes pudieran
realizar actividades como arte, tutoría, deporte, que se puedan integrar con las medidas de seguridad, claro. El término empleado por el ministro de Educación, en el sentido que la asistencia semipresencial de los escolares sería voluntaria, también generó polémica. Pensamos que al decir voluntario es como decir un poco, yo no me comprometo mucho a que si pasa algo fue mi culpa, ¿no? Entonces es como, no voy a decir un término feo, pero sí que no se ha tomado una decisión tácita, ¿no? Sino que simplemente se están dando opciones. La especialista en temas educativos valoró el esfuerzo del Ministerio de Educación, porque el 2020 ha sido un año sumamente difícil, aunque recomendó que mientras no haya seguridad para los escolares, docentes y directivos, no se debería arriesgar haciéndolos regresar a los colegios.